Nosotros felices de poder compartir una semana más con todos ustedes. Alegres porque podemos aprender mucho juntos y también esperando que muy pronto podamos estar en las aulas. Ya los extrañamos como maestros, oramos por ustedes, por su familia. ¿Y qué les parece si hoy juntos hacemos una pequeña oración para empezar este hermoso día alabando al Señor? Padre, gracias te damos por este hermoso día que nos regalas. Gracias por guardar mi vida, la vida de mi familia, mi país, Señor, y muchas naciones en este tiempo. Queremos aprender más de ti, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre, tenemos muchas sorpresas para ustedes. Esperemos que se pongan muy cómodos porque ahorita vamos a aprendernos una alabanza. Habla mucho de un tema que vamos a aprender el día de hoy. Y ese tema es discípulo. Soy discípulo de Jesús. Así que vamos a prestarle mucha atención a la canción y vamos a aprendernos la letra. ¿Listos? 12 discípulos siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Ven y decide hoy seguir al Salvador. Te invito a que seas discípulo de Él. Viviendo a su lado tu vida cambiará. Milagros hermosos mi Jesús enviará. Discípulos siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. He decidido seguir al buen Jesús. Seré un discípulo fiel del Salvador. Tal vez en la Biblia mi nombre no estará. Mi nombre en el libro de la vida Dios pondrá. Mi Jesús pondrá. Fui creado para ser como Jesús. Fui creado para reflejar su luz. Fui creado para así poder servir.
Sí prestaron atención a lo que dice la canción. Habla acerca de ser discípulo. Y hoy vamos a aprender mucho acerca de lo que es ser un discípulo. ¿Qué nos dice la Biblia de ser un discípulo? Dice que ser discípulo es ser un seguidor. Pero ¿qué es ser un seguidor entonces? ¿Cuántos niños son seguidores de los superhéroes? Ser seguidor es admirar algo, querer ser como eso, es hablar mucho de eso. Yo he escuchado a muchos niños, incluso yo también he visto muchas películas de estos superhéroes, Spider-Man, Capitán América, y no está mal, pero eso es ser un seguidor. Pero hoy vamos a hablar de ser un seguidor de Jesús. Hoy vamos a hablar de aprender de Jesús, así como lo hicieron sus discípulos. Y aquí están los discípulos de Jesús. Dice la Biblia que 12 hombres siguieron a Jesús. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, hace más de 2000 años, mucha gente le seguía. Mucha gente, multitud dice la Biblia que le seguía. Y Él les enseñaba palabras que ellos nunca habían escuchado porque venían de parte del cielo, de parte de Dios, su Padre. Pero dice la Biblia que Jesús escogió 12 hombres para que anduvieran con Él. Dice la Biblia que esos hombres viajaban con Él, escuchaban atentamente a Jesús, hacían como Jesús hizo. Y yo quiero que hoy nos aprendamos los nombres de esos 12 discípulos. Bueno, vamos a repetir esos nombres. Encontramos, imagínense cada uno, aquí tenemos a Jesús. Y atrás están los 12 discípulos, los 12 seguidores, los 12 hombres que decían, wow, ¿cómo enseña Jesús? Jesús sana a los enfermos. Jesús hace milagros. Yo quiero ser como Jesús. Y dice que esos hombres lo dejaron todo por seguir a Jesús. Y sus nombres son, tenemos a Pedro, tenemos a Andrés, a Santiago, tenemos a Juan, Felipe. ¿Sí van repitiendo conmigo? Tenemos también a Bartolomé, a Tomás, Mateo. ¿Saben cómo Jesús vino y llamó a Mateo? Mateo estaba sentado fuera del templo del Señor recolectando impuestos y el Señor le dijo, ve y sígueme. También tenemos a Jacobo, a Judas, y Judas se identifica mucho porque fue el que traicionó a Jesús. Pero también tenemos otro Judas y es Judas Tadeo. Y más adelante la Biblia dice que Judas, el que traicionó a Jesús, fue reemplazado por Matías. Sí se los aprendieron. Son 12 discípulos que anduvieron con el Señor. Pero ¿quiénes eran esos hombres para Jesús? Dice la Biblia que eran sus amigos. Ser discípulo del Señor es ser su amigo. Dice la Biblia que Jesús confiaba en ellos. Dice la Biblia que Jesús les enseñaba para que ellos vayan y enseñen a otros. Dice que Jesús les enseñó cómo sanar enfermos y sus discípulos iban y sanaban enfermos. Jesús le enseñó a sus discípulos cómo predicar las nuevas buenas y sus discípulos también iban, caminaban con Él. Dice la Biblia que mientras sus discípulos viajaban con Él, mientras sus discípulos convivían con Él, ¿qué creen? Ay, seguro esos hombres eran perfectos, seguro no cometían ningún error. Pues no. Dice la Biblia que también ellos cometían errores, a veces tomaban decisiones que no debían de tomar, no tenían mucha paciencia, unos eran más enojaditos que otros, uno salió ahí como medio incrédulo, pero eran hombres que amaban al Señor. Y yo quiero que eso lo guarden en su corazón.
los discípulos. Yo soy discípula de Jesús y mi primer requisito es amar a Dios con todo mi corazón. Vamos a seguir aprendiendo acerca de los discípulos. Por ejemplo, ¿cómo llamaba Jesús a sus discípulos que creen? ¿Creen ustedes que un día encontró Jesús a Pedro en la barca pescando y le dijo, tienes que seguirme, te ordeno que me sigas? No, seguir a Jesús no es algo obligatorio. Dice Mateo 4:19, dice que Jesús le dijo, ven y sígueme. Es como, ven y mira lo que yo hago. ¿Por qué? Porque Jesús no era cualquier hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Hacía milagros, sanaba enfermos y sobre todo vino a morir por nuestros pecados. Eso es lo que Jesús les decía a sus discípulos. Lo mismo que Jesús me dice a mí. Entonces, así como Jesús, cuando Él estuvo en la tierra hace 2000 años, hace mucho tiempo, y buscó a todos estos hombres, 12 anduvieron con Él, también nos llama a nosotros para ser sus discípulos. ¿A quiénes? A todos ustedes. ¿Sí ven sus nombres aquí? A todos Jesús llama a ser sus discípulos. A Dylan, a José, a Alison, aquí tenemos a Kenneth, Emanuel, Naomi, aquí tenemos a Mateo. Mateo, te llamas como uno de los discípulos. ¿A quién más? A José, Samuel, a todos los niños que hoy nos están viendo, que están compartiendo con nosotros. Jesús dice, quiero que seas mi discípulo. Quiero que aprendas de mí para que vayas y enseñes a otro. Soy discípulo de Jesús. Diga conmigo, soy discípulo de Jesús. Así como todos estos hombres que anduvieron con Jesús, yo también soy discípulo de Jesús. Y aprendimos. Eran hombres que tenían fe en Dios, confiaban en Dios, le creyeron a Dios y por eso le siguieron. Así que vamos a seguir a Jesús así como lo hicieron esos 12 discípulos. Y vamos a continuar aprendiendo. Porque, ¿qué creen? Jesús murió, resucitó al tercer día. Y estos 12 hombres que están aquí se encargaron de extender la palabra y el evangelio por muchas naciones. Si yo soy discípulo, tengo que hacer discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo creo en el amor de Dios, yo tengo que hablar del amor de Dios a otros niños. Si yo sé que el Señor sana a los enfermos, yo tengo que orar por los enfermos. ¿Cuántos niños han orado por los enfermos? En casita. Hay que orar por los enfermos, porque yo soy discípulo del Señor. ¿Qué más? Ellos fueron los fundadores por mucho tiempo de predicar el evangelio. Pasó mucho tiempo y encontramos a un hombre que se llamaba Pablo. Vamos a aprender un poquito más de Pablo. Escuchen bien. Estos dos estuvieron con Jesús. Pablo no conoció en persona a Jesús, o sea, no le vio así, cara a cara, así como le pudo haber visto Mateo, y Mateo tocó sus manos. Juan dice la Biblia que era el discípulo amado. Pablo, aquí tenemos a Pablo. Pablo no vio a Jesús cara a cara. ¿Qué significa eso? Que Jesús fue al cielo, pero nos dejó dicho que le siguiéramos, que siguiéramos predicando el evangelio por todas las partes posibles. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Entonces, ¿Pablo qué hizo? ¿Quieren aprender de Pablo?
vamos a aprender quién era Pablo. Escuchen bien. Pablo era un perseguidor de los discípulos de Jesús y de muchos más creyentes que con el tiempo iban creyendo en Jesús. Pablo les perseguía a ellos. Y no perseguir así como, ¿por qué predican? No, a muerte. Dice la Biblia que les perseguía a muerte. ¿Por qué? Porque Pablo decía, lo que predican esos hombres es mentira. ¿Pero qué creen? Pablo hacía eso porque Pablo no conocía a Jesús. Y un día dijo Pablo, hoy voy a ir a Damasco. Y aquí tengo un mapita para enseñarles dónde queda Damasco. Dice que Pablo se levantó muy temprano y iba camino a perseguir a un cristiano. ¿Y qué creen? En el camino se le apareció Jesús como una luz, dice la Biblia. Él vio la luz y cayó al suelo. Iba en su caballo, cayó al suelo Pablo. Y le dijo una voz del cielo a Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Porque cuando Pablo perseguía a su iglesia, estaba persiguiéndolo a él también. Y Pablo le dijo, Jesús, ¿eres tú? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, soy yo a quien tú persigues. Y ahí fue cuando Pablo conoció a Jesús. Vamos a seguir leyendo la historia que está en Hechos. La historia que estamos leyendo está en Hechos 26:9. Dice que uno de los seguidores de Jesús, de los discípulos, se le fue dicho que se fuera a encontrar con Pablo. Tenemos a Pablo aquí para que entendamos un poquito mejor. Y había un discípulo de Jesús que se llamaba Ananías. Y le dijeron a Ananías, ve y encuéntrate con Pablo. Yo me imagino la cara de susto que tenía el pobre Ananías porque ya sabían que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero el Señor le dijo a Ananías, ve y encuéntrate con él porque instrumento para que predique mi nombre va a ser Pablo. Yo fui escogida por Dios para ser su discípulo, así como lo fue Pablo, para predicar su nombre en muchos lugares. Y así fue, Ananías fue al encuentro de Pablo para decirle lo que el Señor quería hacer con él. ¿Y qué creen? Eso hizo Pablo. Pablo fue un discípulo del Señor Jesús. No cualquier discípulo. Escuchen bien. Dice la Biblia que después que Pablo se convirtió, fue un predicador de la palabra del Señor. Y hoy vamos a aprender algo muy importante. Vamos a ver aquí. Tenemos un espejo. Si yo me miro en el espejo, me estoy viendo yo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo es Paola? Entonces, si vemos a Pablo, dice la Biblia, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Eso es lo que otros miraban en Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era de una u otra manera malo, tenía maldad en su corazón. Pero cuando se convirtió al Señor Jesucristo, la gente ya no miraba a Pablo, sino que miraba a Jesús. Físicamente, no estamos hablando físicamente, no estamos hablando de verme en el espejo y verme físicamente.
estamos hablando de que cuando la gente miraba a Pablo, miraba lo que hacía Jesús. Eso es ser un discípulo. Ser un discípulo es que las demás personas vean en mí a Jesús. Nunca más se volvió a ver a Pablo como el perseguidor. Y me imagino que cuando miraban a Pablo la gente salía corriendo. Pablo que daba miedo ver a Pablo, de seguro, ¿verdad? Porque perseguía. Pero no, cuando Pablo se convirtió con todo su corazón, la gente empezó a ver a un Pablo que predicaba salvación, que sanaba a los enfermos, así como Jesús lo hizo. Yo soy discípulo de Jesús, así como lo fue Pablo, así como lo fueron todos sus discípulos. Soy discípulo y tengo que hacer como Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? Tenemos la palabra del Señor para conocer a Jesús. ¿Cómo haría Pablo si Pablo no estuvo así como sus de otros discípulos con Jesús cara a cara? Jesús a todos estos discípulos, a los 12 sí les enseñaba. Dice la Biblia que les enseñó cómo amar al prójimo, dice la Biblia que les enseñó acerca de los frutos del Espíritu Santo, dice la Biblia que les enseñó a cómo ser justos. Y a través de la palabra del Señor, Jesús me sigue enseñando lo mismo. Jesús me sigue enseñando cómo amar al prójimo, cómo mostrar misericordia. Soy discípulo del Señor. Eso tiene que quedar así muy guardadito en sus corazones el día de hoy. Yo soy discípulo del Señor. Y a través de su palabra, yo voy a conocer qué quiere Jesús que haga. Lo que hacía Pablo. Dice la Biblia que Pablo mostraba misericordia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo escribió muchas cartas. Hizo muchos viajes. ¿Sabían eso? Pablo se encargó de llevar el evangelio por muchos lugares. Dice la Biblia, se registran 4 viajes misioneros de Pablo. Y en todos esos predicó a Jesús. Desde aquí, miren aquí. Aquí está Jerusalén, donde estaba Jesús. Y Pablo viajó hasta el otro extremo, hasta Roma llegó Pablo, predicando a Jesús. Y en todos estos lugares dice la Biblia que hizo discípulos. En todos esos lugares hizo que otras personas siguieran a Jesús. Si yo soy discípulo, tengo que hacer discípulos, así como lo hizo Jesús, como lo hicieron todos los discípulos y como lo hizo Pablo. Pablo en todos sus viajes fundó iglesias, dice la Biblia que ayudaba a los pobres, dice la Biblia también que sanaba enfermos. Y algo muy importante también, dicen que Pablo, así como él perseguía a la iglesia antes de conocer a Jesús, también había gente que le perseguía a él. Entonces esa gente necesita conocer a Jesús. Pero dejó de predicar Pablo por eso, ¿no? Dice la Biblia que entre más le sucedían esas cosas, lo metieron a la cárcel, ¿qué más? A calabozos. Pero dice el Pablo que en todo eso Pablo seguía dando gracias a Dios y seguía predicando el evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros y ustedes como niños muchas veces pueden decir, yo soy seguidor de Jesús. Ay, pero es que si yo digo que sigo a Jesús, mi compañerito no me va a querer. Si yo digo que sigo a Jesús, se van a burlar de mí. Si yo digo que sigo a Jesús, todas esas cosas pueden venir a nuestra mente. Pero dice la Biblia que ni aún así debemos de avergonzarnos del evangelio.
Eso es ser un discípulo. Todo eso lo escribió Pablo. Pablo fue el que escribió todo eso. Pablo fue el que escribió No me avergüenzo del Evangelio. Pablo fue el que escribió Ya no vivo yo. Todo eso porque él lo estaba viviendo. Entonces, no hay que poner en nuestra mente todos esos pensamientos. No, más bien hay que ser luz. Hay que ser luz. Y si yo era, por ejemplo, si yo era malcriado, por ejemplo, si yo era así como malo, si yo me burlaba de otros, eso no es demostrar a Jesús. Eso no es demostrar a Jesús. Porque dice la Biblia que cuando la gente miraba a Pablo, así lo dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ser discípulo del Señor es que Cristo va a vivir en mí, ser un reflejo de Jesús. Ahora, si todo eso lo hicieron los discípulos de Jesús, si Pablo vino y viajó en su barco, otros discípulos de Jesús viajaron en camello, otros viajaron en asno, pero todos llevaron el Evangelio. Ahora tenemos más facilidad, ahora hay un avión, hay trenes, hay carros. Pero escuche bien, ¿qué debo de hacer yo para ser un discípulo de Jesús? En primer lugar, tengo que tener a Jesucristo en mi corazón. Si yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, soy llamado a ser discípulo, a conocer de Jesús y hablar a otros de Jesús. También tengo que honrar a mis padres, también tengo que mostrar misericordia, también tengo que aprender a amar a mi prójimo. ¿Qué más? Tengo que aprender a dar con generosidad, dice la Biblia. Y hay uno que es muy importante y yo quiero que también pongamos mucha atención y vamos a aprender que ser discípulo también es ir por los perdidos. Vamos a aprender que ser discípulo es igual que ser un misionero de Jesús, así como lo fue Pablo con todos sus viajes. Así también como lo fueron sus discípulos, porque los discípulos también, dice la historia, que Mateo llegó hasta un país que se llama la India, predicando el Evangelio. Y así como ellos lo hicieron, yo también quiero hacerlo. Porque soy discípulo de Jesús. Repita conmigo, soy discípulo de Jesús. Por tanto, yo quiero que cuando la gente me mire, ya no me mire a mí. Porque yo puedo ser una persona, por ejemplo, antes, mentirosa, que decía malas palabras. ¿Qué más? Desobediente. No honraba a mis padres. Pero cuando yo acepté a Jesús, la gente ya no tiene que ver eso en mí. Tiene que ver a Jesús. Ay, Paola es diferente. Eso tiene que ver la gente en mí. Entonces, vamos a aprender ese punto de que también ser discípulo es ir por los perdidos. Y para eso vamos a dejar a la maestra Milagro para que nos comparta. Bueno, chicos, qué importante lo que nos dijo la maestra Paola, ¿verdad? Que somos discípulos del Señor. Así como Jesús les enseñó a ellos a ser discípulos, a que fueran a todos lados a predicar el Evangelio, que fueran a orar por todas las personas, así nos enseña a nosotros hoy también. En su palabra, en la Biblia, Él nos enseña en Marcos 16:15.
vamos a aprender el versículo bíblico que dice, id, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, que vayamos a todo el mundo, dice, vea aquí el dibujito, a todo el mundo y prediquemos. ¿Qué vamos a predicar? La palabra de Dios, ¿verdad? A toda criatura, o sea, a todas las personas. El Señor les enseñó el amor. Nosotros debemos de tener amor. Si no tenemos amor, no podemos ir a predicar, ¿verdad? Ir a todos lados, de caminar, de ir a todas las naciones, dice. A predicar su palabra, ¿verdad? También nos enseña que tenemos que orar por esas personas, ya sea su necesidad, ir por todas las naciones. Pongámosle a las naciones Costa Rica para aprendernos ese versículo. ¿Está bien? Entonces vamos a ponerle, id a todo Costa Rica y predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra de Dios. A toda criatura. ¿Qué es toda criatura? A todas las personas. Debemos ir a predicar. Eso es lo que nos enseña el Señor en este versículo bíblico. Y que nosotros lo pongamos en práctica, así como los discípulos del Señor lo pusieron en práctica en ese momento. ¿Está bien, chicos? Ahora, chicos, vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios por esta oportunidad que tuvimos de aprender, ¿verdad? Gracias, Señor, por este día, porque pudimos aprender, Señor, de tu palabra, Señor, de ser tus discípulos, Padre Celestial, de llevar el evangelio a toda criatura, Señor, de ir, Señor, por las personas perdidas, oh Padre Santo, de demostrar el amor, Señor. Así, Señor, como lo enseñaste a los discípulos, hoy nos estás enseñando a nosotros como niños, Padre Celestial, que somos un gran tesoro. Gracias, Señor. Bendice cada niño ahí donde está en su casa, bendice sus familias y dales protección, oh Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, gracias por vernos, gracias porque sabemos que todos los sábados ustedes están pendientes de esta hora. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Chao.